La Asamblea General de las Naciones Unidas es el periodo de sesiones número 69. Se inauguran mañana miércoles. El asunto tiene que ver con que ahora hay elección para los integrantes del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU es uno de los organismos más importantes, es el encargado, según la Carta de las Naciones Unidas, de velar por la paz y la seguridad internacionales. Y tiene 15 miembros, 5 de ellos son permanentes, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Y hay 10 miembros que son no permanentes, que se eligen para periodos de 2 años. En esta ocasión, en representación de algunos países de América Latina, ha presentado una candidatura Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha dicho ayer que va a viajar a la Asamblea de la ONU, nunca lo ha hecho como jefe del Estado venezolano, para promover esta candidatura. Él ha dicho que va a llevar allá la voz del ALBA, que va a llevar la voz de Hugo Chávez y la voz de los desprotegidos. Lo cierto del caso es que para que se produzca la elección de Venezuela se requieren los votos de al menos 2/3 de los países que integran la Asamblea General de la ONU, que son un total de 193. El fin de semana, el periódico The New York Times, por una parte, publicó una editorial diciendo que el señor Nicolás Maduro y Venezuela no merecen estar en el Consejo de Seguridad por todo lo que ha ocurrido, entre otras cosas por la manera como han tratado a la oposición y por la forma como han tratado algunos medios de comunicación. Un paréntesis, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las últimas horas, ayer en la noche, publicó un comunicado en donde manifiesta su preocupación por el hecho de que las páginas web de NTN 24, este canal, de RCN La Radio y de otros canales como CNN en español hayan sido bloqueadas en Venezuela. Bueno, lo cierto del caso es que el New York Times dice que Colombia, Brasil y otros países de la región deben impedir que Venezuela llegue al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Y el domingo pasado, el periódico The Washington Post publicó otro editorial que tengo aquí en mi mano, titulado Perseguidos en Venezuela, en donde se refiere a Maduro, y aquí va mi pregunta para ustedes, se refiere a Maduro como el, leo en inglés, economically illiterate former bus driver, que sucedió a Hugo Chávez. Quiere decir económicamente iletrado y ex chofer de bus Nicolás Maduro. Maduro ha dicho que esto es un insulto. ¿Es un insulto que lo trate así? ¿Es una ofensa que un periódico trate así a un presidente constitucional de un país o no? Bueno, el periódico The Washington Post no falta la verdad. Nicolás Maduro fue chofer de bus. Eso es cierto, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice en inglés un fact. Probablemente lo que era innecesario era el calificativo anterior, es decir que era económicamente iletrado. Ese calificativo probablemente no era necesario en un editorial en donde están tratando de llamar a la atención los abusos cometidos durante el régimen anterior, que continúan con el régimen que está bajo su mando y con todas las faltas de libertades que tienen en ese momento los venezolanos, además de las carencias económicas. Para decir todo eso, probablemente no necesitaban utilizar ese calificativo. Lo cierto es que, y en eso sí coincido con el periódico Washington Post y con el New York Times, Venezuela realmente no merece un sitio en el Consejo Permanente de Naciones Unidas por las razones obvias. Ese sitio debería estar reservado a naciones donde hay libertad, donde los políticos no están acusados sin pruebas algunas, sentenciados y en cárceles por meses, como el caso de Leopoldo López, que está desde febrero de este año, y con las últimas acusaciones de todas las restricciones a la libertad que tienen no solamente los periodistas dentro de Venezuela, sino también los corresponsales extranjeros. Así que coincido. Profesor Náguez, ¿se le fue la mano a The Washington Post al describir de esa forma a Nicolás Maduro o se le está yendo la mano en su reacción al presidente venezolano? Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo más bien contigo. Pienso que ¿por qué el presidente Maduro tiene que ofenderse de decir que era un chofer de bus? Supongo que estaba orgulloso de ser eso, que ser un miembro del sindicato y todo eso para llegar a donde ha llegado. Y me parece un poco raro. Obviamente lo de económicamente iletrado, justamente eso creo que es lo que solamente debería haber dicho, porque en realidad es un desastre económico Venezuela de tal forma que se vislumbra ya que en los próximos 6 meses, 8 meses, lo que sea, se cae todo encima a la economía, y eso en realidad es uno de los dos problemas, además de las tendencias autoritarias
del gobierno. Entonces, me parece que más bien lo que más daño está haciendo Maduro y ese supuesto modelo, que en realidad obviamente no funciona, la alternativa es justamente la parte económica, que hace más daño a todos los ciudadanos venezolanos porque no saben manejar la economía, tomando en cuenta que tienen las reservas más grandes de petróleo del mundo. Pero no ha habido gente económicamente muy letrada, es decir, con gran preparación en materia económica, que han causado estragos en la economía, no solamente desde los gobiernos, sino en la empresa privada. Por ejemplo, Lehman Brothers es una entidad financiera privada en Nueva York, en Wall Street, que causó una debacle económica mundial, y seguramente sus directivos eran graduados de la Escuela de Negocios de Harvard, o de la Escuela de Negocios de la Universidad de Duke, o de la Universidad de Chicago, o de la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania, y son todas muy prestigiosas, y resulta que llevaron el mundo a la debacle. ¿No será que sobraba el calificativo de económicamente iletrado a Maduro, quizá? Bueno, el problema es que creo que hay que distinguir entre los que querían así manejar, conociendo cómo funcionaba la economía para su propio beneficio, y Maduro, que no entiende bueno, no sé si se puede, mejor si no digo una palabra. No entiende nada. Sí, no tiene, gracias, Opinión, de conocimiento de economía. Y más bien está yendo, si uno tiene una base mínima de entender cómo funciona la economía, yo creo que es suficiente ser gobernante. Me parece que el presidente Maduro, obviamente no lo conozco personalmente, no conozco qué es lo que ha estudiado, pero me parece que él no entiende nada de eso. Y es por eso que justamente están con los problemas, porque en vez de hacer lo que debería hacer, se está enfocando más y más y cavando más el hoyo, en vez de salir del hoyo para mejorar la economía venezolana. Hay que agregar que Maduro también fue ministro de Relaciones Exteriores. Último asunto, ¿usted está de acuerdo con María Luisa Rosell en cuanto a que Venezuela no merece un escaño en el Consejo de Seguridad, o están de desacuerdo? Yo creo que no lo merece, porque más que todo por sus teorías de conspiración. Todo el mundo está supuestamente contra ellos. Venezuela nunca tiene la culpa, siempre son los demás que tienen la culpa, y me parece una voz así que entonces tiene una discordancia con todos los demás que no saben trabajar con la mayoría de los países, excepto pagándoles dinero o petróleo. No es un país que realmente merece tener una voz en ese Consejo de Seguridad.